Bueno, continuamos con el siguiente tema que viene siendo la oratoria. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia, con el objetivo de informar, persuadir, entretener, conmover a la audiencia, transmitiendo un mensaje de forma ordenada y efectiva. Esta disciplina combina el uso adecuado del lenguaje, la argumentación lógica, la expresión verbal, el lenguaje corporal para captar la atención del público y lograr una reacción favorable. Es la forma más efectiva, la forma más adecuada en nosotros pueden transmitir un mensaje, una información, un conocimiento, etcétera, de lo que estemos hablando o a lo que nos dediquemos en el trabajo, ¿ok? Abajito vamos a ver un poquito más de definiciones de lo que se habla arriba. Por ejemplo, la elocuencia, hablar con fluidez, propiedad, claridad para convencer o deleitar al auditorio. O sea, la forma correcta de poder decir nosotros lo que queramos dar a entender a las personas, al público. ¿Sí? Objetivo, informar, persuadir, entretener, conmover a los oyentes. Ya depende la información en la que estemos dando, ¿ok? Organización del mensaje, transmitir las ideas de forma estructurada, tener cada paso por paso en cómo vamos a explicarlo, de qué vamos a hablar, sobre de qué estamos hablando, de qué tema, etcétera. Que, así como las características que hemos visto paso por paso. Sí, eso es una estructurada. Uso del lenguaje, emplear recursos como la retórica, la argumentación lógica y una comunicación clara y concisa. O sea, que tengamos una buena comunicación, una buena expresiones. Sí, el lenguaje corporal, utilizar gestos, postura, expresiones faciales para reforzar el mensaje y conectar con la audiencia. O sea, podemos interactuar con el público, interactuar con las personas, si damos un tema, vamos a exponer, podemos preguntarle también al compañero sobre qué entendemos sobre este tema, etcétera, ¿no? Conexión emocional, buscar un entendimiento y una sensibilización con el público para generar un impacto duradero. O sea, ¿qué tanto le quieres poner tú a tu exposición, tu forma de hablar con las personas? Ahí depende mucho también en cómo te conectas y cómo te proyectas en cuestión de hablar del tema. Sí, estos puntos están muy fáciles de entender sobre qué nos puede tratar de decir que la oratoria es una fase en la que podemos ver más adecuado. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos con la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es la transmisión de mensajes a través de gestos, expresiones faciales, postura corporal, tono de voz o incluso la apariencia sin usar palabras o texto. Elementos como el contacto visual, el uso del espacio y la entonación añaden significado y pueden reforzar, completar y contradecir el mensaje verbal. Esto ya lo hablamos anteriormente. Esta es la forma en cómo podemos ahora sí que enviar un mensaje, en cómo vemos la manera más factible de comunicarnos. Sí, es un elemento más de visual en cuestión de cómo entretener también a la persona de la que estamos hablando o con la que estamos interactuando o con la que vamos a dar esta información. Sí, esto es una de las expresiones más utilizadas en el lenguaje corporal también. Eh, Vemos abajito los tipos de principales de comunicación no verbal, que la paralingüística involucra aspectos de la voz que no son el contenido verbal, como el volumen, el tono, la velocidad y las pausas. Aquí podemos a lo mejor y hasta meter videos.
¿sí? Podemos ver qué tipo de forma, que no estemos hablando nosotros, pero sí utilizando algo con volumen, algo de tono, como lo que vemos aquí en la diapositiva. Proxémica se refiere al uso del espacio personal y la distancia física entre las personas, ¿sí? La improvisación. ¿Eh? La improvisación es la acción de realizar algo sin previa preparación y se manifiesta en diversas áreas como el teatro, la música y el discurso, fomentando la creatividad, la espontaneidad y la colaboración. La improvisación no solamente puede ser en cuestión de escuela o de estudios o de tu trabajo. Claro, eso también puede, y obvio, se involucra en nuestra vida de laboral, eso es lógico. La forma de improvisar, en cómo vamos a realizar esto, sacar un tema, explicar, dar una conferencia, cómo voy a comenzar con mis pláticas. Eh, Ahora sí que hacer trabajar el cerebrito y utilizar nuestra creatividad. Eso se trata de la improvisación. La improvisación, tanto que es una acción, ¿sí? También lleva un acontecimiento, ¿sí? De estructuración. Aquí vemos donde dice, tanto como puedes surgir así de la nada, como también puedes prepararte para que se te vengan más ideas y en ese momento improvisas. ¿Sí? Dice, aunque implica hacer algo de pronto, esta técnica puede estar apoyada en una estructura o normas, como lo que estaba diciendo anteriormente. Y no necesariamente significa falta de preparación, sino la capacidad de generar respuestas inmediatas y efectivas ante imprevistos o en momentos de creatividad. O sea, aquí es más detallado en cómo tú te involucres, ¿sí? En cuestión de tu tema, de tu trabajo, de lo que estás hablando, de lo que estás haciendo. Sí, aquí dice que la improvisación se puede hacer en diferentes maneras, en diferentes cosas, en diferentes situaciones, no nada más en cuestión del acto laboral, sino que también a lo que te dediques, a tus tiempos libres, etcétera. ¿Ok? La creatividad verbal del orador. Aquí viene involucrado, obvio, lleva en la mano la improvisación, eso es lógico. En la creatividad del orador también viene ese espacio, en cómo vemos cada paso y cómo va a ser la manera más original en utilizar nuestro tipo de lenguaje, nuestra creatividad, nuestra improvisación, o sea, sacar adelante el proyecto, ¿no? Sacar adelante lo que estamos haciendo, sacar adelante el trabajo, sacar adelante a lo que vamos a exponer, a lo que estamos diciendo, etcétera. La creatividad verbal del orador es la habilidad para usar el lenguaje de manera original y atractiva empleando recursos como la metáfora, la analogía y la narración. La metáfora es cuando investigas y sacas tu propio desglose, por así decirlo. ¿Sí? Y para captar la atención, informar, persuadir y conmover al público. Depende en cómo tú mismo te vas a interactuar y cómo vas a hablar, ¿sí? De la manera más factible. Se manifiesta en la capacidad de articular ideas con claridad, de elegir las palabras precisas, adaptar el discurso a la audiencia y salir de la comunicación repetitiva para proponer una forma única de transmitir un mensaje. Nosotros tenemos esa libertad de poder utilizar cualquier tipo de herramientas en cuestión de cómo comunicarnos, en cómo interactuar con nosotros, con nosotros mismos, con ustedes, con su trabajo, en cualquier tipo de área. Y esta viene siendo, creo que, la más creativa de todas, la más involucrada con el público, más involucrada contigo mismo, en cuestión de cómo puedes orientar y cómo puedes manejar tus tiempos, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo que les puse
una imagen que dice que controla el tiempo, gestiona el medio escénico, domina el lenguaje no verbal, usa bien la voz, apóyate en recursos visuales minimalistas, exprime tu creatividad. Yo siempre he dicho que la creatividad nos define a cada quien como nosotros. A lo mejor y hay personas que se les da mal lo creativo y a lo mejor y hay unos que se les dan diferente tipo de creatividad y no significa que eso está mal. Si no se te da la creatividad de cierta persona, pero tú eres buena en otra cosa, eso no significa que tú estás en lo incorrecto, ¿sí? Cada quien es su manera libre de expresarse, perdón, y cada quien es la manera libre de expresarse, la manera de ser creativos en cuestión de tu trabajo. Les voy a dar un ejemplo así rapidito. Por ejemplo, yo tengo mis alumnos presenciales. Mis alumnos pueden ser un poquito más, que les dé más pena, por así decirlo, pero siempre yo les involucro esa forma de ser creativos a su manera, a su forma de ver las cosas, de hacerle un poquito más sencillo en cuestión de entregarme un trabajo. Y yo me he dado cuenta mucho que han cambiado en cuestión de cómo me entregan proyectos de investigación. Sí, yo les doy ahora sí que libre para que ellos se expresen, para que ellos eh, saquen su creatividad que llevan adentro, porque cada quien tiene su forma de expresarse. Aquí es lo que quiero dar a entender. Hay unas personas que a lo mejor y me entregan un trabajo en computadora, hay personas que me lo escriben, pero me lo hacen bien, con buena letra, con buena ortografía, un buen trabajo. Y eso se valora, o sea, no quiere decir que porque uno me lo trajo en carpeta, hecho en computadora, quiere decir que no sea del mismo valor de alguien que me lo hace escrito. Sí, yo veo mucho también el valor del trabajo, entonces me gusta ahí mucho la creatividad, también les he encargado maquetas, infinidad de cosas, ahí se da uno cuenta cómo hacen trabajar su mente y ahí solo, eso, la creatividad sale solo. Sí, eso no es cierto de que diga, es que yo no soy creativo. No, la creatividad te sale solo y se va guiando, no hay paso para eso. No hay paso para ser creativo, te sale por sí solo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que hay que exprimir, como dice en la imagen, exprimir tu creatividad, sacar el lado bueno tuyo a todo este tipo de acontecimientos, ¿sí? En no estancarnos con el que no, es que yo no puedo, es que yo no soy creativo. Eso quítatelo de la mente, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias habilidades, nuestras propias estrategias, nuestras estructuras, nuestra metáfora, por así decirlo, nuestra forma de informar, de sacar adelante un tema, no sé, sí, es algo que se nos da a uno. En usar bien la voz, y hablamos, tener las técnicas primordiales para tener una buena comunicación verbal hacia el orador y hasta el representante, por así decirlo. En control el tiempo, en cuestión de control el tiempo, me refiero a ver cómo vas a estar hablando de ciertos temas, que tienes que tener un tema o un tiempo específico para hablar de un tema, y de hablar de otro, y de hablar de otro, y de hablar de otros, tener tus propios pasos en cómo vas a guiar el tema del que estamos viendo, del tema que estamos hablando, ¿sí? Gestiona el miedo escénico, eso es lo que yo voy. El miedo a veces, ¿cómo podríamos decirlo? El miedo a veces estanca a las personas, ¿sí? No deja avanzar. ¿Qué pasa que te equivoques? Te equivocaste, pero lo puedes volver a intentar. Y eso no significa que estés haciendo las cosas mal, ¿sabes? Para mí, valoro más a un alumno que a lo mejor y tiene el miedo y se equivoca, pero lo intenta, ¿sí? Lo intenta y hasta que le sale bien. Entonces a esa persona se le aplaude, se le da cumplidos, a que se involucra, que le interesa
en continuar, en hacer un buen trabajo, ese tipo de alumnos van a ir y van a ir y van a ir mejorando. De verdad que si pasa, lo he visto con mis alumnos y no dejar que el miedo nos gane. Realmente sacar eso de nuestra mente. ¿Sí? El dominio del lenguaje no verbal, podemos utilizar, ya saben, lo que vemos del que es el lenguaje no verbal, está bien. Apóyate en recursos visuales minimalistas, o sea, puedes estar hablando en una conferencia, puedes hablar en una exposición, un proyecto y puedes utilizar un video. Yo me acuerdo que hace, ¿qué será? No tiene mucho. Tuvimos, de hecho, precisamente también la materia de ciencias de la comunicación, algo similar a esto. Y yo les encargué un proyecto de entrevistas para que pierdan el miedo, ¿saben? Para que se involucren, para que tengan un buen desarrollo del habla, para que tengan una forma de hablar un poquito más factible para ellos, que pierdan esa timidez y créanmelo que sí les ayudó. Hicieron entrevistas a gente, entrevistaron a todo, de verdad fue un video de ¿cuánto? 15 minutos, 20 minutos de entrevistas hablando de ciertos temas importantes de la cual ellos se interesaron preguntar. Y ahí me doy cuenta que la persona que quiere salirse de los límites lo logra. ¿Sí? Entonces, esos tipos de dinámicas me gustan porque hacen mejorar al alumno, hacen que se desenvuelvan más en su alrededor, ¿sí? Les digo yo esto porque de verdad mis alumnos son muy tímidos, muy reservados, muy que les da todo miedo, que no maestra, pero es que cómo vamos a hacer esto, etcétera. No, ahora ya veo que realmente sí ha cambiado su forma de persuadirse, ¿saben? Y eso me gusta, y eso me gusta porque vamos evolucionando también nosotros, tanto como yo, también como ellos. Entonces, en esta parte de la creatividad verbal del orador, involucra todo esto de estos tipos. eh, es algo importante, eso es obvio, es algo importante tenerlo en claro en cuestión de cómo utilizar ese tipo de creatividad, ese tipo de habilidades para sacar adelante ese tipo de temas, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Elementos de la creatividad verbal del orador. Lenguaje figurado, uso de metáforas, símiles, otras figuras retóricas para hacer el discurso más vivido, ¿sí? En ver cómo vamos a ver en ese aspecto.